cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y demos inicio a este evento de Pila Live, cuyos temas son muy pertinentes, son unos temas de actualidad que consideramos desde el sector de operadores Pila demandan este acompañamiento y esta asesoría permanente a la cual como sector le hemos apostado porque creemos que el buen curso de estos programas y el buen término de los mismos depende que de manera oportuna se den las orientaciones pertinentes tanto a empresas como a trabajadores independientes y a todo el grupo de aportantes y cotizantes. Como les decía hace un rato, vamos a tratar estos tres programas. El PAEF, recordemos, el programa de apoyo al empleo formal, un programa que se crea a través del decreto ley 639 del 2020, que luego tiene dos modificaciones importantes con los decretos 677 y 815 y que finalmente es reglamentado por la resolución 1129 del 2020 del Ministerio de Hacienda. Por su parte, el programa de apoyo a la prima, que fue establecido por el decreto ley 770 del 2020, fue reglamentado por la resolución 1361 del 2020 del Ministerio de Hacienda, y también el auxilio de suspensión contractual, que es un programa también introducido a partir del ya comentado decreto 770 del 2020. La idea es que abarquemos estos programas, demos las orientaciones y atendamos las dudas y las inquietudes más frecuentes y más recurrentes que se han formalizado y canalizado a través de los distintos medios que los operadores pilas han dispuesto para este fin. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos por favor. Doctor Jorge Mario Campillo, muy buenos días. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos que desde la UGPP nos dieran unas palabras introductorias y nos explicaran de manera puntual en qué consiste el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Doctor Luis Adolfo, muchas gracias y gracias a todos los gerentes de los operadores que nos acompañan hoy en día. Ustedes siempre, pues como todo el mundo lo sabe, son aliados estratégicos de la UGPP en todo ese coordinar de poder controlar la evasión del sistema. Te quiero contar acerca de la invitación que tenemos en este Facebook Live, tan importante para tantas personas que se conectan. El tema es aprovechar al máximo los programas que tiene el gobierno nacional. Y usted está hablando de unos muy importantes. Le voy a empezar a mencionar del programa PAEF, sobre el cual me ha preguntado. Este es un programa de apoyo a la nómina que sale su primer decreto, el 639, para personas jurídicas, por allá en mayo 8 de este año. Y luego el gobierno nacional, escuchando algunos llamados de los gremios, ve que también hay empleadores, personas naturales que se pueden postular a este programa, así como los consorcios, las uniones temporales. Y usted mencionó unos decretos importantes, el 815, que también amplió un poco los beneficios, habló de sustitución patronal, para que tuviéramos en cuenta también a beneficiarios que hubieran en esas empresas tenido una sustitución patronal. También trajo unas entidades que son de educación, que son privadas y que están inscritas ante el Ministerio de Educación como tal, para ser beneficiarias. E igualmente trajo a la Cruz Roja y a sus entidades federadas. Entonces, este programa de beneficio, que tiene 4 postulaciones y su primera fue el mes de mayo para pagar la nómina del mes de abril, ya tiene unos resultados específicos en su primera postulación. Estamos, y ya se cerró la segunda postulación y estamos sacando a través de la UGPP un boletín que va a ponerse a disposición de todos los operadores para que los 7 operadores lo puedan distribuir a todas las personas que hacen parte de ellos. Y estamos hoy en la tercera convocatoria de esta postulación al beneficio de la nómina, que entrega hasta 351.000 pesos, que es el equivalente a hasta un 40% de un salario mínimo para apoyo a la nómina de los trabajadores, como usted lo decía. Pues está en la tercera convocatoria que se abrió este lunes para postularse hacia las entidades financieras. Esto se debe hacer a través de una entidad bancaria donde yo tengo una cuenta de depósito. Las personas que se van a postular pueden escoger, si tienen varias cuentas de depósito, alguna de ellas, y por esa misma entidad que ya hicieron su primera postulación deben hacer tanto la segunda como la tercera. Esta postulación, que se abrió el 13 de julio, va hasta el 21 de julio y pues esperamos todavía triplicar lo que hemos venido haciendo. En la primera postulación, doctor Luis Adolfo, le cuento que tuvimos un resultado de más de 2,5 millones de empleados que están favorecidos con el beneficio.
En la segunda esperamos y creemos que vamos a doblar porque los empleadores que se postularon duplicaron su primera presentación. Y en la tercera y en la cuarta, con la ayuda de ustedes, lo que queremos es, sin duda alguna, tratar de desbordar todo lo que más podamos para entregar estos recursos que son específicamente para apoyo de la nómina cuando hablamos del programa PAEF, y por eso hay una cuarta convocatoria en el mes de agosto. Entonces, eso es lo que queremos, doctor Luis Adolfo, y muchas gracias por la invitación a esta UGPP, que como le digo, es aliada estratégica de los operadores en ese control de la evasión, y que con ustedes trabajamos siempre de la mano en la información que tiene que ver con todo el sistema de la protección social. Muchas gracias, doctor Jorge Mario. Importante resaltar que este es un programa dirigido a la protección del empleo que, como usted bien lo menciona, reconoce un subsidio, un apoyo de 351.000 pesos por cada trabajador, tanto a empleadores, personas jurídicas, como a empleadores, personas naturales que tengan más de 3 trabajadores dependientes y que evidentemente cumplan una serie de requisitos que ha establecido este marco legal que ha determinado este programa. Y teniendo en cuenta además que se han destinado para este efecto 4 convocatorias, que en este momento se cursa la tercera. Por eso es importante, doctor Alejandro Trujillo, que nos cuente un poco cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para postularse al PAEF. Muy buenos días a toda la audiencia, a Luis Adolfo, doctor Jorge Mario Campillo y demás colegas de los operadores de información. Tenemos 4 requisitos indispensables como tal para poderse postular al programa de apoyo al empleo formal. El primero es haber sido constituido antes del 1 de enero del 2020. Para las personas naturales se tomará como referencia la fecha de inscripción en el registro mercantil. Adicional, deben de contar con una inscripción en el registro mercantil o renovación de por lo menos en el año 2019, que tengamos esa vigencia si aún no han hecho esa renovación. Demostrar la necesidad del aporte estatal certificando la disminución de ese 20% de los ingresos de las compañías o de esas personas naturales como tal que son aportantes de personas empleadoras, y tener un producto de depósito como nos lo decía el doctor Campillo, es decir, cuentas de ahorros, cuentas corrientes o estar bancarizados como tal. También debemos de tener en cuenta algo: para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales, solo se debe aportar copia al registro único tributario. Así bien que con estos 4 o 5 requisitos, las personas, las empresas pueden acceder a postularse en el programa de apoyo al empleo formal, doctor Luis Adolfo. Muchas gracias, doctor Alejandro. Acá también es importante resaltar que la UGPP ha sido la encargada de administrar estos proyectos, estos programas, y que evidentemente tiene una labor de verificación del cumplimiento de estos requisitos, de fiscalización de esos procesos, incluso en un término posterior al mismo de 3 años, que las postulaciones deben hacerse, como ustedes bien lo mencionaron en las respuestas anteriores, ante las entidades financieras, y que para tal efecto está el procedimiento establecido y está el formulario que para la postulación ha diseñado la UGPP. Doctor Felipe Galvis, nos preguntan, ¿debo mantener activos laborando a todos los empleados para aplicar el subsidio? Hola, buenos días, Luis. Un saludo para todos los participantes hoy en este Pila Live. Luis, esa pregunta es importante. No es un requisito mantener a todos los trabajadores para aplicar al PAEF. El aporte será entregado a los beneficiarios respecto de los trabajadores que cumplan los requisitos que dispuso el decreto 639 del 2020. Esto es, voy a ser, digamos, muy claro en cuáles son los requisitos. El primero es aquellos trabajadores que hayan cotizado el mes completo al sistema de seguridad, al Sistema General de Seguridad Social en la pila respectiva. El segundo es que hayan tenido un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo mensual legal vigente. Y el tercero es aquellos trabajadores que en el mes inmediatamente anterior al de la postulación no se les haya aplicado una novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada. Es importante, Luis, acá resaltar que a pesar de que no tiene que ser por la totalidad de los trabajadores activos, sí es importante que cumpla un requisito, y es que los trabajadores reportados en la pila correspondiente al mes inmediatamente anterior a la postulación por el beneficio deben corresponder como mínimo a un 80% de los trabajadores reportados
en la pila correspondiente al periodo de cotización de febrero de 2020. Ese es el único requisito mínimo de trabajadores que se debe mantener para solicitar y postularse al beneficio. Muchas gracias, doctor Felipe, muy concreta la respuesta. Doctor José Jesús, de manera, entonces, ¿quiénes no podrían postularse para obtener los beneficios del PAEF? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los usuarios de Pila y a la UGPP que nos acompaña en este proceso de divulgación. Sí, acá pues siempre hemos hablado de quienes sí pueden, pero nunca hemos hablado de los que no pueden. Entonces, pues vamos a hacer pues una descripción de cuáles son esas condiciones en las que no se puede. Entonces, pues, quienes no se pueden postular como tal al PAEF, pues las personas naturales o jurídicas que se hayan constituido después de enero de 2020. Las personas naturales o jurídicas que no cuenten con una inscripción de registro mercantil de por lo menos en el año 2019, a no ser que se trate de entidades sin ánimo de lucro, consorcios o uniones temporales. Las personas naturales o jurídicas que no hayan renovado la matrícula mercantil por lo menos en el año 2019. Igual, a no ser que se trate de entidades sin ánimo de lucro, consorcio o uniones temporales. Tampoco se podrán postular las personas naturales que tengan menos de 3 empleados reportados en la pila de febrero. Esta es una pues, de las condiciones muy especiales y muy fundamentales que pide la norma. Tampoco se podrán postular las personas expuestas políticamente o que sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad único civil de personas expuestas políticamente. Tampoco se podrán postular los consorcios o uniones temporales respecto a los trabajadores vinculados laboralmente a las empresas consorciadas o que hagan parte de la unión temporal, sobre las cuales ya se haya solicitado el beneficio. Cabe la posibilidad pues que una empresa esté constituida por varias empresas que hagan parte de la unión temporal, entonces si una de ellas pues ya la persona ya se ha postulado a través de una empresa, de una de las empresas consorciadas, pues el consorcio no podrá solicitarlo en forma doble. Y pues por último, tampoco se podrán postular las entidades sin ánimo de lucro, no declarantes de renta o de ingresos de patrimonio y que no estén obligadas a presentar información exógena en medios magnéticos por el año 2019. Tampoco la Cruz Roja y su sistema federado. Esas pues, o sea, son principalmente las condiciones o entidades que no pueden postularse al PAEF. Gracias, doctor José Jesús. Y doctor José Jesús, de manera concreta nos preguntan lo siguiente. ¿El beneficiario tiene derecho a solicitar el aporte estatal por los empleados a quienes en el mes anterior no recibieron salario por encontrarse en incapacidad, vacaciones o licencia no remunerada? La respuesta contundente es sí. O sea, sí puede como tal solicitarlo. La única excepción que la norma pues en forma taxativa lo impide como tal es por aquellos trabajadores que se encuentren en suspensión del contrato o licencia no remunerada. Gracias, doctor José Jesús. Importante esa aclaración y recordemos que nos vamos a referir más adelante a ese programa de auxilio a los casos de suspensión contractual y licencias no remuneradas, que es un programa especial que también se ha adoptado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 770. Y es importante resaltar que estos requisitos se están validando contra la pila. Es importante mantener el pago de los aportes a seguridad social como generación del empleo formal y asimismo de la protección o de la cobertura que el sistema de protección social le ofrece a los trabajadores y sus familias, y que es siempre importante acudir a los canales legítimos que para estos efectos son los operadores Pila, que hoy estamos presentes en este Pila Live. Doctor Germán Linares, ¿cómo se calcula la disminución de ingresos? Muy buenos días, Luis Adolfo, y a todos los asistentes y participantes en este evento. En efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la resolución 1129, estableció la metodología para definir o calcular la disminución de ingresos de los postulantes al PAEF.
al programa de apoyo al empleo formal. Entonces, hay dos métodos. El primero sencillamente es revisar los ingresos del mes anterior a la fecha de la postulación y compararlos con el mes del año anterior. Ese es el primer método. Si se presenta una disminución allí del 20% o más en los ingresos, la persona tendrá la posibilidad de presentarse o postularse a este programa. Y el otro método sencillamente es sacar un promedio aritmético de los meses de enero y febrero del año 2020 y compararlo con los ingresos del año anterior a la fecha de la postulación. De igual manera, si se llega a determinar allí un ingreso, una disminución del 20% en los ingresos o más, entonces la persona tendrá la posibilidad de acceder a este beneficio. Doctor Linares, y de manera puntual, ¿se puede aplicar un método para calcular la disminución del ingreso en un mes y en un mes siguiente utilizar otro método, otra metodología? Claro que sí, sí es posible, definitivamente. Lo importante es poder demostrar allí que se presentó la disminución en el porcentaje que está establecido, que es del 20%. Muchas gracias, doctor Linares. Importantes precisiones muy prácticas. Doctor Libardo Ramírez, ¿cómo se determina el número de empleados de una empresa? Buenos días a todos, buenos días a los panelistas y a todas las personas que nos están siguiendo en este Facebook Live. Una pregunta muy importante, ya se ha mencionado previamente por parte de otros compañeros en esta mesa, el número de empleados de una empresa se está determinando a través de la planilla de liquidación de aportes, todas las planillas por las cuales ustedes realizan los aportes a seguridad social. Y se valida esta planilla con el periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación. Pero muy importante tener allí en cuenta que más allá de tener este apareciendo en los subsistemas de seguridad social, esa empresa que está realizando esos aportes a seguridad social y que no tengan una novedad de suspensión de sus contratos. Esto lo menciono porque de acuerdo a las últimas estadísticas de la UGPP, el 57% de las postulaciones que se presentaron en el periodo anterior, en la segunda postulación, no cumplieron los requisitos frente a las planillas del mes de abril. Un 19% también tuvo un rechazo de su postulación porque no tenían el registro adecuado de su RUES o su RUT. También se encontraba un 11% de aspirantes que ya tenían una solicitud aprobada. O sea, además de cumplir con estos aportes a través de la planilla y tener estos requisitos que están normados, pues existen una serie también de elementos que es importante que se revisen al momento de la postulación. Doctor Libardo, creo que hubo algunos problemas con el audio. ¿Nos podrías repetir, por favor, las condiciones que se tienen en cuenta para determinar los empleados de una empresa de manera concreta? Vale, gracias. Es básicamente que estos empleados tengan una cotización en su IBC por al menos un salario mínimo, que hayan cotizado por el mes completo, es decir, los 30 días en esa planilla, que aparezcan afiliados en los subsistemas que le apliquen como empleados de esa empresa donde están solicitando ese beneficio. Adicionalmente, que no se les haya aplicado una novedad de suspensión temporal de contrato de su trabajo o de una licencia remunerada, como la conocemos, una SLN, durante ese periodo. Muchas gracias, doctor Libardo. Queremos recordarle a la audiencia que sigue habilitado el correo de los operadores Pila para recepcionar sus inquietudes y observaciones frente a estos temas. Recuerden que es inquietudes.emergencia@operadoresPila.com y también les reiteramos la invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Operadores Pila, en Twitter, @operadorespila y en YouTube, Operadores Pila. Doctor Fernando Soto, buenos días. Nos preguntan, ¿para las postulaciones radicadas extemporáneamente se consideran postuladas para el mes siguiente?
Muy buenos días, doctor Luis Adolfo. Un gran saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este Pila Live y también extiendo el saludo muy especial a todos los panelistas. La respuesta es un no, por cuanto la información que se registra inicialmente para acceder al beneficio es susceptible de modificación para cada uno de los periodos de postulación. Esta es la respuesta de forma puntual. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor José Jesús, ¿cuáles entonces son los documentos que se deben aportar para la postulación al beneficio estatal o al subsidio estatal? Doctor Luis Adolfo. Mire, o sea, cuando se habla de requisitos, muchas veces las personas piensan que son unos trámites grandes, engorrosos, pero realmente esto es un proceso que es muy sencillo. Realmente solamente son dos requisitos. El primero como tal, pues es un formulario para la postulación al programa PAEF. Debe diligenciarse, debe firmarse con firma digital, autógrafa, mecánica, digitalizada, escaneada, o sea, todas las formas como tal son posibles. Debe ser firmada por el representante legal del postulante, promotor o liquidador de la empresa o persona natural, y en ella, pues todo esto está, como tal está puesto en el mismo formulario, que es, o sea, certificar o bajo la gravedad de juramento manifestar la identificación del beneficiario que realiza la postulación al programa, así como la de su representante legal cuando aplique, la intención de ser beneficiario del programa de apoyo al PAEF y que no es una entidad con participación directa de la nación o entidad descentralizada mayor al o entidad descentralizada cuyo capital sea mayor al 50%. O sea, este documento, todos estos formularios están en las páginas web de todas las entidades financieras. Son los formularios, o sea, muy sencillos y realmente son de selección y realmente, pues, o sea, son muy fáciles de llenar. El segundo requisito, pues, es una certificación firmada por el representante legal, promotor, liquidador de la entidad de reestructuración o de liquidación, por la persona natural empleadora o revisor fiscal o contador público, en los casos en que el postulante no esté obligado a tener revisor fiscal, en la cual certifique pues la disminución de los ingresos, que ya pues los requisitos ya los dijeron previamente, que los empleados sobre los cuales se reciba el aporte efectivamente reciben el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior, y en caso de no haber pagado el salario del mes de abril, se pagará más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos. Esta posibilidad solo es procedente para pagar la nómina correspondiente al mes de mayo. Acá es importante tener en cuenta que no es necesario adjuntar las planillas pila. El mismo formulario solamente pide que se pongan los números de las planillas. Acá sí hay que tener como tal pues mucho cuidado por el aportante que sean las planillas pues efectivamente de los periodos a solicitar como tal el auxilio. Esos números de las planillas pues cada operador los tiene dispuestos para que las personas pues los tengan y puedan pues acceder al subsidio. Esas son las condiciones fundamentales, doctor Luis Adolfo. Gracias, doctor José Jesús. Y también importante resaltar y reiterar que es un proceso que va a tener la vigilancia y la fiscalización de la UGPP. Por eso es importante el cumplimiento estricto de todos los requisitos que el programa establece para evitar sanciones y para evitar, digamos, consecuencias como la devolución de los aportes o del subsidio que se haya recibido sin el cumplimiento de requisitos. Doctor Felipe, unas preguntas muy concretas. La siguiente, ¿es necesario tener una cuenta bancaria para recibir el aporte estatal? Luis, una respuesta muy concreta. Sí. Y la cuenta deberá estar activa, no tener ningún embargo, ninguna restricción y presentar la solicitud de la postulación ante una sola entidad bancaria. Y también de manera muy puntual, doctor Felipe, ¿se debe tener la cuenta de nómina con la entidad donde se solicite el aporte estatal? Luis, no es necesario y esto es muy importante, y es que además la entidad bancaria no le puede exigir al beneficiario que se está postulando la adquisición de nuevos productos o la afiliación a algún tipo de servicio para tramitar el apoyo. Es decir, para que todos los postulantes tengan muy claro, las entidades bancarias no pueden exigir nada a cambio
por el proceso de postulación al beneficio. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor Campillo, volvamos con usted. ¿Cuáles son las fechas entonces de postulación de esta tercera fase de verificación y entrega del aporte estatal? Bueno, doctor Luis Adolfo, entonces nosotros tenemos ahí que las entidades financieras están recibiendo hoy en día del 13 hasta el 21 del mes de julio, están recibiendo las postulaciones. Y ahí entonces la UGPP, una vez los bancos verifiquen, va a empezar a recibir. Eso va a estar, las fechas van a estar ahí entre el 22, empiezan a mandarnos los bancos, nosotros vamos a recibir y vamos a tener, pero la postulación y dar la vuelta para que vuelvan a la entidad financiera más o menos el 28 de este mes. Y la entidad financiera va a poder entregar entonces al banco, pues al banco no, al Ministerio de Hacienda, al Tesoro Nacional, va a entregar ya los que son validados por la UGPP, y el Tesoro Nacional va a sacar entonces las cuentas de cobro tanto por el PAEF para esta tercera postulación como por el PAP. Son 2 cuentas y se las va a mandar. O sea que los primeros días de agosto ya tienen la plata los postulantes de esta tercera postulación. Gracias, doctor Jorge Mario. Muy importante recordarle a la audiencia, la postulación se recibe del 13 al 21 de julio. Es muy importante que se cumplan esas fechas estrictamente. Luego vendrá ya la verificación por parte de la UGPP, la devolución de la entidad bancaria y el desembolso del Tesoro Nacional para que los postulantes tengan ya el flujo de estos recursos en los primeros días de agosto. Pero importante resaltar que esa postulación tiene que darse entre el 13 y el 21 de julio. Muchas gracias, doctor Jorge Mario. Un gusto, doctor. Doctor Linares, ¿el beneficio del PAEF es incompatible con los créditos de nómina solicitados al Fondo Nacional de Garantías? Bueno, Luis Adolfo, acá es importante que las personas que tengan créditos en la línea de créditos para nómina que estén soportados por el Fondo de Garantías que estableció el gobierno, sí tienen la posibilidad de postularse al programa de apoyo al empleo formal. Lo único que deben tener en cuenta es que esta postulación la tienen que hacer a través del mismo banco por el cual pidieron esa línea inicial de crédito, y segundo, pues que la sumatoria del crédito desembolsado más la sumatoria del beneficio del programa no sea superior al total de la nómina. Eso es lo único que deben tener en cuenta. De lo contrario, sí se pueden postular sin ningún inconveniente. Muchas gracias, doctor Linares. Doctor Trujillo, ¿en qué casos se deben restituir los aportes estatales? Luis Adolfo y público, el aporte estatal debe ser restituido al Estado por parte del beneficiario cuando se presenten las siguientes condiciones. Habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación no cumplía con los requisitos establecidos. Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar requisitos establecidos, que el beneficiario se haya comprometido al pago de salarios adeudados de abril y no haya cumplido con dicho compromiso como tal. Perfecto, doctor Trujillo. Y de manera concreta, ¿qué sucede si se verifica que se incumplieron los requisitos luego de que se haya recibido el aporte estatal? Muy buena pregunta, Luis Adolfo. Las personas están obligadas a restituir el aporte y de no hacerlo, la UGPP adelantará las acciones de cobro coactivo conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional. Y doctor Trujillo, también de manera muy puntual, ¿esos recursos que se deben reintegrar causan intereses moratorios? Sí, en el artículo 670 del Estatuto Tributario se dispone que el reintegro junto con los intereses moratorios, dichos intereses moratorios se causan desde la fecha de entrega de los recursos hasta la fecha de su reintegro. Entonces debemos de tener esto muy en la mano para que no tengamos que incurrir en sobrecostos como tal. Muchas gracias, doctor Trujillo. Vemos que hay varias inquietudes sobre el marco normativo de este programa PAEF.
queremos recordarle a la audiencia, el PAE fue creado por el Decreto Ley 639 del 2020. Luego tuvo dos modificaciones, una por el Decreto 677 del 2020 y otra por el Decreto 815 del 2020. Y luego fue reglamentado por la Resolución 1129 del 2020. Es importante tener ese marco normativo presente porque ahí están dadas todas las condiciones legales y operativas para poder acceder a los beneficios de este programa. Muchas gracias, doctor Trujillo. Doctor Fernando Soto, ¿cómo debe postularse un consorcio y una unión temporal? Ok, doctor Luis Adolfo. Las personas naturales o jurídicas que conformen consorcios o uniones temporales no podrán postularse al programa con los trabajadores que se hayan tenido en cuenta en las postulaciones de dicho consorcio o de dicho unión temporal. De igual manera, los consorcios y uniones temporales no podrán postularse al programa con los trabajadores que se hayan tenido en cuenta en las postulaciones de las personas naturales o jurídicas que conformen dichos consorcios o uniones temporales. Sí, es importante tener presente que no puede haber una doble postulación en razón de un mismo grupo de trabajadores, es decir, que por el mismo grupo de trabajadores se postule el consorcio y la unión temporal y luego con el mismo grupo de trabajadores se postulen las empresas que integran esos consorcios o esas uniones temporales. Muchas gracias por esa aclaración, doctor Soto. Doctor Linares, ¿el beneficiario debe reportar los empleados sobre los cuales va a solicitar el aporte estatal? Bueno, el beneficiario no debe reportar el listado de los empleados, sencillamente hacer la solicitud y la UGPP se encarga de identificarlos a través de la planilla integral de liquidación de aportes, PILA, de que este beneficiario haya pagado el mes anterior a la fecha de la postulación. Ellos son los que los van a identificar, que cumplan con el requisito, efectivamente, de lo que ya se ha mencionado, y esto, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 4 de la resolución 1129 de 2020. Muchas gracias, doctor Linares. Doctor Campillo, otra pregunta también muy práctica. ¿Cómo se calculan los empleados a tener en cuenta para determinar la cuantía del aporte estatal? Recordemos que, como se ha expuesto de manera precedente, se va a tener un subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo, equivalente a 351.000 pesos por cada trabajador, y nos preguntan entonces cómo se calcula ese número de empleados para determinar el monto de ese aporte estatal. Bueno, entonces le cuento lo siguiente. Existe una fórmula que, como ya lo decían anteriormente, dice que los empleados deben corresponder por lo menos al 80% de lo que ellos, por los cuales cotizaron en la planilla PIL. El techo de los empleados a los cuales le va a entregar el beneficio y va a validar la UGPP que así se haga, es la planilla del mes de febrero. No puede entonces haber beneficios por empleados que estén superando la planilla de febrero. Entonces, la UGPP lo que va a verificar es que el mes anterior a la postulación, en este caso que es la tercera, vamos a verificar la planilla del mes de junio, qué empleados fueron los que estuvieron ahí coincidentes con la planilla de febrero. Los coincidentes que tuvieron en la planilla de febrero siempre van a resultar beneficiados. Y la UGPP va a aplicar una fórmula que es muy simple, que invitamos a todos a que lo hagan. También la tenemos en la presentación que le vamos a mandar a los operadores para que los operadores tengan esa formulita. Y es simplemente coger los coincidentes de la planilla del mes anterior, los van y los verifican con los de febrero. Esos siempre le va a entregar la UGPP, como dijimos, y de ahí entonces parten. Empleados cotizantes lo multiplica entonces por el 80% y lo divide por 100 y ahí va a encontrar los otros 20% que le faltan. Es decir, va a ser una fórmula que hace la UGPP, que analiza la UGPP, pero nunca va a sobrepasar el techo de los empleados que tuvieron en febrero. Y ahí entonces cabe aclarar una cosa, doctor Luis Adolfo. La gente está entendiendo, y muchas veces nos lo han preguntado, que si yo tengo que tener por lo menos el 80% de los que tuve en febrero. No. Si usted, por ejemplo, en febrero tiene 100 y hoy tiene 50, pues no tiene el 80% de los que tuvo en febrero, pero la norma le permite a usted que esos 50 equivalgan al 80, como si correspondieran al 80%
de lo que usted tuvo en febrero y simplemente aplica la fórmula que ya dijimos, va y multiplica esos 50 que tiene que fueron coincidentes, que lo estuvo ahí, y si no tiene sino esos, pues le va a entregar la UGPP por esas personas. O sea que es una fórmula fácil de aplicar, la UGPP la valida y debe quedar claro eso. Pero yo quería complementar una cosita, doctor Luis Adolfo, y valga la oportunidad. Ahorita hablábamos del cronograma. Hay que decirle a todos en este importante mensaje de la herramienta de Facebook Live que tenemos del Pila Live, que nosotros vamos a entregar prácticamente los beneficios a aquellos postulantes que hayan pagado en esta tercera postulación la pila hasta el 16 del mes de julio. Eso es muy importante que lo resaltemos. Si la gente nos paga pila después del 16 de julio, prácticamente vamos a tener que descartarlos para eso. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que lo recalquemos. Importante, doctor Jorge Mario, tener presente esa fecha y esa condición para poder acceder. Recordémosle a la audiencia, pago de sus aportes a Seguridad Social a más tardar el día 16 de julio y recuerden que los operadores Pila están no solamente dispuestos para que se permita esta gestión, sino también para asesorar y orientar en todo lo que demande este proceso. Para eso están habilitados nuestros canales tradicionales, más estos nuevos que hemos también construido para esta época de crisis y de emergencia. También reiterándoles que a través de las redes sociales estamos constantemente enviando mensajes orientadores, enviando mensajes que aclaren las dudas recurrentes que se presenten y hemos tenido, digamos, una alianza, una sinergia con la UGPP para que también podamos a través de nuestras redes y de nuestros canales compartir los mensajes orientadores y aclaratorios que quiera darnos la unidad. Doctor Jorge Mario, nos piden el favor que repitamos nuevamente la fórmula que se aplica para calcular la cuantía del aporte. Listo. Entonces recuerden que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el postulante haya cotizado por los trabajadores en el mes inmediatamente anterior a la postulación, en este caso que se están postulando para julio, deben haber cotizado en el mes inmediatamente anterior a la postulación por lo menos por un salario mínimo. O sea, deben haber cotizado por un salario mínimo. No es que el trabajador gane un salario mínimo, sino que su cotización se haya realizado por un salario mínimo. ¿Listo? Eso es importantísimo también. Que no hayan tenido ni licencia no remunerada, como ya lo manifestaron, ni suspensión del contrato. Que le haya cotizado ese mes inmediatamente anterior, el mes completo, o sea, los 30 días. Eso es bastante importante. Y decíamos entonces que la UGPP, cuando ya verifique esas condiciones, va a aplicar una formulita para poder entregar ese requisito que está diciendo la ley, es que los cotizantes identificados deben corresponder como mínimo a un 80% a los cotizantes reportados en pila que corresponden al periodo de cotización del mes de febrero de 2020. Entonces, la formulita es la siguiente. Yo tuve, por ejemplo, en febrero 100 empleados. Siempre tenemos como fecha la planilla pila del mes de febrero, porque recuerde que no podemos pasarnos de dar beneficios de los empleados que tuvimos en febrero. ¿Listo? Y me voy al mes inmediatamente anterior, me voy a postular para julio, entonces la postulación es con la planilla del mes de junio. Cojo la planilla del mes de junio, miro de los empleados de junio cuáles estaban en febrero. Esos los llamo coincidentes. Entonces, los mismos que estaban en febrero, que hoy tengo en junio, esos van a recibir siempre el PAEF, siempre lo van a recibir. Y ahí entonces yo aplico la fórmula, cojo los empleados que son coincidentes, pueden ser 50, 30, 20 de los 100 que tuve en febrero, y voy y multiplico eso por 100 y lo divido por 80. Y ahí entonces me va a dar el número de los trabajadores que ya le voy a poder dar la postulación, siempre y cuando no sobrepase entonces la planilla el número de trabajadores que tuvo en el mes de febrero. Esa formulita la vamos a dejar para que los operadores la puedan entregar a la gente que está hoy aquí y a todos sus afiliados, pero además de eso, esa formulita que nosotros la aplicamos tiene varios ejercicios mirando todos los casos. Cuando yo tuve en el mes inmediatamente anterior a la postulación más trabajadores que en febrero, ¿qué pasa? No le puedo dar sino los que hasta el techo de los que tuve en febrero. Cuando tengo menos, ¿qué pasa? Entonces, o sea, puedo tener 100 en febrero, pero no tuve sino 80 que le pagué la planilla en junio. Pues no me estoy pasando de febrero, pero no le puedo dar más de los 80 que tuvo en junio. Entonces, todo eso lo vamos a entregar para que la gente tenga acceso a esa fórmula y a esos ejercicios que tiene la UGPP.
Muchas gracias, doctor Jorge Mario. Doctor Libardo Ramírez, nos preguntan, ¿cuáles son las causas por las que un trabajador tendría una no conformidad para acceder al PAEF? Existen básicamente 7 no conformidades para que no se dé ese acceso a estos beneficios. El primero es que esta persona no sea un empleado del solicitante. Esto se valida a través del Registro Único de Afiliados del Sistema de Protección Social y allí podemos verificar contra estas bases de datos que estas personas sí sean empleados de estos solicitantes. Este es un elemento muy importante a considerar en el momento de la postulación. También muy importante, y recalcarlo como lo mencionaba el doctor Campillo, que no cotice por debajo de un salario mínimo, pero esto es referente al ingreso base de cotización. Esto es un valor más o menos de 877.802 pesos. Otro tema muy importante es que debe cotizar por el mes completo. Si no lo hace por los 30 días, si no lo reporta en la planilla de pila por los 30 días, esto va a generar una no conformidad. Adicionalmente, puede encontrarse una novedad de suspensión de su contrato o una novedad de licencia no remunerada en el mes que está reportando la planilla, y esto también les está generando una no conformidad. Adicionalmente, se valida la condición de fallecido, que pues, evidentemente pues, no será tenido en cuenta allí en estos cálculos, que también se da con esos nuevos trabajadores, y frente a la fórmula que explicaba el doctor Campillo hace un momento, si se supera el cupo máximo de trabajadores nuevos, de acuerdo a lo que se estableció en el artículo 2 del decreto 677 de 2020, también se va a generar una no conformidad. O finalmente que esta persona haya sido ya tenida en cuenta por otro empleador, que en ese reconocimiento ya haya sido reconocido. Principal causa de no conformidad, en el mes pasado el 48% se rechazaron porque tenían una licencia, una SLN, una novedad reportada en la planilla pila. Adicionalmente, también se encontraron personas que estaban con IBCs inferiores al salario mínimo. Esto fue el 31% de las postulaciones, un valor muy importante, un número muy importante de personas que no fueron conformes, y es una situación que pues, debe ser revisada previamente por los aportantes y los que aspiran a estos beneficios. Esta es una pregunta muy importante, muy recurrente en el chat, y es importante que todos tengan en consideración estas 7 posibilidades de no conformidad al momento de su postulación. Muchas gracias, doctor Libardo. Doctor José Jesús, básicamente en la misma línea, ¿cuáles son las causales por las cuales ahora un empleador tendría una no conformidad para acceder al PAEF? Ok, doctor Luis Adolfo, muchas gracias. Ok, entonces pues ya el doctor Libardo acaba de mencionar esas no conformidades para empleados y mencionó 7. Ahora entonces las no conformidades que atañen como tal al empleador son 10. Entonces dentro de esas pues dentro de esas están, entonces primero pues no contar con una inscripción o actualización del registro mercantil en el año 2019 o 2020. Para el caso de entidades sin ánimo de lucro con socios órdenes temporales que no cuenten con el registro único tributario. La segunda condición es que la empresa tenga una participación de la nación o de sus entidades descentralizadas mayor al 50% del capital. La tercera, pues que sea una persona natural que tuvo menos de 3 empleados reportados en la pila de febrero. La cuarta es que el postulante, la empresa en este caso, realizó más de una solicitud en la misma o en varias entidades financieras y se otorgó el subsidio en la primera entidad donde resultó la postulación. Es muy importante que pues hay que hacer la gestión solamente por una entidad, pero igual está todo debidamente controlado para que no se puede hacer a través de 2 entidades financieras. La quinta causa de no conformidad es que la
empresa manifieste que no cuente con un producto de depósito de alguna entidad financiera vigilada por la Superfinanciera o por la Supersolidaria. Pues prácticamente acá es que no tenga cuenta de ahorros, que no tenga cuenta corriente o un producto de depósito. La sexta es que la empresa manifiesta que los empleados sobre los cuales recibirá el aporte no recibirán el salario correspondiente al mes anterior, ni se pagarán o que no se pagaran a más tardar dentro de los 5 días hábiles a la recepción de los recursos. La séptima es que la empresa manifieste que no tuvo una disminución del 20% o más de sus ingresos, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1129 de 2020. La octava es que es una persona natural y manifiesta que por ser una persona expuesta políticamente o ser cónyuge, compañero permanente o pariente del segundo grado de consanguinidad o primera afinidad o único civil. El noveno es que el postulante no realizó los aportes a través de la pila de sus trabajadores en el mes de cotización de febrero, o el pago de los aportes lo realizó después de la fecha máxima impuesta por la norma para cada una de las fechas de postulación. Acá pues recordemos que esas fechas están dadas con anticipación, acá como lo manifestaba el doctor Campillo. El plazo máximo para la postulación siguiente, la tercera postulación, es mañana. Y la décima es que el postulante no realizó los aportes de pila para sus trabajadores en el mes inmediatamente anterior al que solicitó el aporte, o el pago de los aportes lo realizó después de la fecha máxima impuesta para cada uno de esas postulaciones. Esas son las 10 condiciones, doctor Luis Adolfo. Muchas gracias, doctor José Jesús. Importante reiterar que hasta mañana, 16 de julio, se tiene como plazo máximo para el pago de los aportes de seguridad social a través de la pila y del operador pila correspondiente. Importante condición y requisito para poder acceder en esta tercera etapa del PAEF a sus beneficios. Bueno, entremos en una nueva materia y es el PAP, el Programa de Apoyo al Pago de la Prima, un programa que ha sido creado también por el Gobierno Nacional para apoyar a los empleadores al pago de la prima de servicios equivalente al mes de junio. Esto, digamos, está dado, repito, para apoyar el pago de la prima del mes de junio. Y, doctor Felipe Galvis, por favor, cuéntenos en qué consiste ese programa de apoyo al pago de la prima. Bueno, Luis, como bien lo mencionas, es un nuevo programa definido en el decreto 770 de 2020, que tiene por objetivo apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios de este año 2020. Entonces, para esto el Gobierno Nacional emitió la resolución 1361 de 2020, que reglamentó los parámetros para que las personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones temporales puedan verse beneficiadas por este nuevo programa. ¿En qué consiste el aporte, Luis? Consiste en un aporte único por cada empleado que cumpla las condiciones definidas. Entonces, voy a destacar las principales condiciones. Nuevamente, aplica para personas jurídicas, personas naturales con mínimo 3 empleados, consorcios y uniones temporales. El beneficio del auxilio será por los empleados sobre los cuales se pague la seguridad social desde un salario mínimo, es decir, 877.803 pesos, hasta 1.000.000 de pesos en el mes. El aporte será por un valor de 220.000 pesos por empleado por una única vez. Y finalmente, el beneficio se pagará por el número de empleados reportados en la planilla de junio, pero solamente tendrá en cuenta si las mismas personas fueron reportadas en las planillas de abril y de mayo. Muchas gracias, doctor Felipe. Importante también hacer la aclaración de que se trata de un programa distinto, de un programa que comprende un único pago para el apoyo al pago, de la prima del mes de junio y equivalente, repito, a 220.000 pesos por cada empleado. Insistimos, como lo ha expuesto el doctor Felipe de manera muy clara, en una única
única vez, un único desembolso, a diferencia del PAEF, que tiene 4 desembolsos, que está en curso el tercer proceso y cuya cuantía corresponde a 351.000 pesos y cuyo fin es el subsidio a la nómina. El PAP está destinado a subsidiar el pago de la prima del mes de junio en un único pago por un valor de 220.000 pesos. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor Libardo Ramírez, ¿cuáles entonces son los requisitos para postularse al programa de apoyo al pago de la prima PAP? Gracias, doctor Luis Adolfo. Sí, tenemos allí establecidos en la normatividad algunos requisitos, principalmente que las empresas que deseen acceder a estos beneficios, a este programa, deben haber sido constituidas antes del 1 de enero de este año. Adicionalmente, deben contar con una inscripción en el registro mercantil y esta inscripción debe haber sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019. También deben demostrar la necesidad de ese aporte en este programa del que se refiere el artículo 7º del decreto y lo deben hacer a través de una certificación de la disminución de sus ingresos por lo menos del 20% o más. También algunas entidades, particularmente aquellas sin ánimo de lucro, no deben cumplir con el requisito establecido en el numeral 2 de ese artículo. En su lugar deberán aportar la copia del registro único tributario. También es muy importante considerar que solamente van a ser beneficiarios de este programa, ya como se mencionaba, entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto una declaración de ingresos y de patrimonio, así como la información exógena que se presenta a través de los medios magnéticos y que corresponden al año grabable 2019. Estos beneficiarios o los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una entidad financiera, que esté activo ese producto financiero para que allí les sea depositados los recursos que sean aprobados. También es importante considerar que para las personas naturales que tengan menos de 3 empleados reportados en la planilla PILA del periodo de cotización del mes de febrero, no van a ser beneficiarios de este programa. También es muy importante recordar que la UGPP va a hacer una fiscalización o podrá hacer fiscalización de este programa durante los siguientes 3 años y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el método de cálculo de la disminución en ingresos. Muchas gracias, doctor Libardo. Doctor Germán Linares, a propósito del PAP, nos llega esta pregunta que creemos es muy pertinente y puede generar muchas claridades para toda la audiencia. Dice así: ¿cuál es el calendario de postulación y plazos del programa de apoyo para el pago de la prima de servicios? Por supuesto, bueno, los plazos son los mismos que están establecidos para el programa de apoyo al empleo formal. Esto quiere decir, del 13 al 21 de julio se están recibiendo ya las postulaciones del PAEF y dentro de este mismo plazo se reciben las postulaciones al programa de apoyo al pago de la prima de servicios. Es importante entonces que cuando se haga esta solicitud se adjunte una comunicación indicando el deseo de postularse a este programa de apoyo al pago a la prima y de todas formas las entidades financieras lo que van a hacer es que van a generar una cuenta de cobro diferente, una por el PAEF y otra por el PAP, tal como usted lo acaba de indicar hace un momento, doctor Luis Alfonso, son 2 programas totalmente diferentes, pero las fechas establecidas son del 13 al 21 de julio para la postulación. Muchas gracias, doctor Linares. Bueno, aprovechando el poco tiempo que nos queda, es importante hacer referencia a ese programa del auxilio a los casos de suspensión contractual y licencias no remuneradas. Doctor Fernando Soto, ¿qué beneficios tendrán las personas que se encuentren en suspensión de contrato o en licencia no remunerada y qué requisitos tienen para acceder a este beneficio? Bueno, aquí recordemos que a partir de la expedición de la norma, los trabajadores que se encuentren en suspensión o licencia no remunerada tendrán un aporte solidario de 160.000 pesos durante los meses de abril, mayo y junio. Aquí básicamente hay 3 requisitos. Uno, que el trabajador se encuentre en esa condición de suspensión o licencia no remunerada. El segundo, que no haga parte de algún programa
estipulado por el gobierno nacional como el tema de adulto mayor o jóvenes en acción, familias en acción o devolución del IVA. Y el tercero es que devengue hasta 4 salarios mínimos legales, mensuales legales vigentes, es decir, 3.511.212. Aquí la UGPP ha venido haciendo las validaciones de estas condiciones de las personas que están favorecidas en este aporte solidario de los meses de abril, mayo y junio, y el Departamento de Planeación Nacional revisará que los aportantes validados por la UGPP no hagan parte de los programas de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o a la compensación de la devolución del IVA. Estos son los requisitos. Muchas gracias, doctor Soto. Y bueno, doctor Campillo, aprovechando que nos quedan unos pocos minutos, nos llega un caso también práctico que creemos que es importante poderlo absolver en este panel. Dice así esta pregunta: tengo un caso en la empresa en la que no nos realizan el pago del auxilio de nómina a un trabajador porque la UGPP nos dice que no está afiliado bajo nuestra razón social. ¿Ante quién puedo enviar los documentos para que corroboren que sí lo está? Bueno, doctor Luis Adolfo, le contesto claramente, lo debe enviar esa inquietud a la UGPP. La UGPP va a verificar nuevamente. Nosotros tenemos una página web que es www.ugpp.gov.co y en esa página van a encontrar una herramienta que se llama sede electrónica. Ahí tenemos también un espacio para que ellos puedan aclararnos las inquietudes que ellos tengan o preguntarnos las inquietudes más bien y nosotros responderle. Vamos a verificar. Si usted también me pasa el dato, con toda seguridad le vamos a ayudar a esta persona y la vamos a verificar también a través del dato que usted nos pase si se lo hace llegar. Y quiero decir algo, doctor Luis Adolfo, con respecto a la postulación del PAP y del formulario para el PAEF. Es un único formulario. Ese formulario que es especial para esta tercera convocatoria, en la postulación trae un espacio en donde la persona que va a aplicar al beneficio PAP, que es la prima de servicios, va a encontrar ahí entonces ese espacio y va a poner el número de empleados por los cuales él va a estimar que va a pedir la prima. La UGPP va a verificar si son esos o no y lo va a analizar con los requisitos que ya aquí vimos. Entonces hay un formulario, no hay que hacer formularios adicionales, sino que en el mismo formulario de postulación él lo va a poder hacer. ¿Qué va a hacer entonces la UGPP? Una vez apruebe todos los trabajadores que son beneficiarios con el PAEF, que son todos los de la empresa que cumplan esos requisitos que también aquí vimos, simplemente va a cruzar cuáles de esos trabajadores aprobados para la tercera postulación del PAEF están en el ingreso entre un salario mínimo que cotizaron y sobre 1 millón de pesos. Y a esos les va a otorgar el beneficio PAP. Esa es la aclaración que queríamos hacer. Bueno, doctor Jorge Mario, pues muchísimas gracias a usted y a la UGPP por darnos el acompañamiento en este espacio. Creemos que son 3 programas muy importantes que evidentemente una de las medidas más importantes y uno de los pilares que tiene que adoptar el gobierno nacional en estos momentos de emergencia y de crisis es la protección al empleo y evidentemente estos programas que ayudan a las empresas y que ayudan a los trabajadores son muy importantes, pero que supuestamente necesitan un acompañamiento y una orientación para que tanto empresas como las personas naturales puedan acudir a ellos de manera exitosa. A todos nuestros panelistas del día de hoy, muchas gracias. A la audiencia nuevamente un especial saludo, también agradeciéndoles su permanencia y su acompañamiento en esta sesión del Pila Live y comentarles que seguiremos como en este esfuerzo desde el sector de los operadores Pila, seguiremos acompañando estos procesos, seguiremos dando estas orientaciones y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Operadores Pila, en Twitter @Operadores Pila y en YouTube Operadores Pila, donde seguiremos nuestra campaña de difusión, de orientación, con mensajes que orienten y que aclaren a toda la población objeto de estos programas. Nuevamente a todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les deseo un feliz día.